Bien, continuando con este asunto de hacer un formato, eh, explicaba yo que el formato mide 210 por 297. Esta parte que tengo aquí como rayada es una parte que vamos a cortar. O sea, nuestro corte va a ir por aquí. ¿Qué hay que hacer? Bueno, estar limpiando bastante los instrumentos. La limpieza es una de las cosas que se evalúa bastante en dibujo técnico. Por eso este amigo, no importa la marca, pero sí deben ser gomas que no manchen, ¿va? Que no les causen mancha, ¿va? Entonces una de las cosas que debemos de buscar es el tipo de borrador, recordándoles eso. Lo otro es los lápices de dibujo técnico. No es lo mismo un lápiz como este, un lápiz HB comercial, que solo es que hace una diferencia. Si ustedes ven, los lápices de dibujo no tienen un borrador comparado con este. Para evitar el uso inadecuado de la goma, por eso no traen borrador. Debemos de usar una goma especializada. Ahora lo otro, si ustedes se fijan, aquí está la nomenclatura del tipo de lápiz. Este es un HB. Este es un 2B. Este es un 5B. Entre más número tenga, o sea, ustedes vemos que es 2B, 2B, no sé si se ve bien ahí, 5B, 2B. Si yo tengo un 2B, me va a dejar una buena marca para contornos, pero mejor si es un 5B, me va a dejar más rastro de lápiz. Hay que tener cuidado en el rastro de lápiz, hay que limpiar. Por eso nosotros utilizamos o una brocha o un cepillo de cerdas de caballo para limpiar. Luego vienen los lápices H. H, que es de duro, de hard, de la cuestión dura. Este es duro, pero este es más duro. O sea, la seña que va a dejar es bien suave. Este es un lápiz suave. Entonces, he dividido esto para que ustedes me entiendan. De la base que tengo anterior que les había dejado, o sea, 297 aquí, hay que cortar el resto. Esto lo vamos a cortar, esto lo vamos a cortar, esto lo vamos a cortar. De estos 5 milímetros que había marcado aquí para arriba, yo distribuí en renglones. ¿Qué hice yo? Bueno, dije, voy a hacer un cajetín que tenga 30 milímetros. Pero los 30 los voy a distribuir de esta forma. Primero un renglón de 9, otro renglón de 7, otro renglón de 7 y otro renglón de 7. 7 por 3, 21 más 9 me dan 30. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Que esta letra que me va a quedar aquí me va a quedar de 6. Puede ser de 6, de 7 hasta de 8 milímetros. ¿Por qué? Porque recuerden que aquí va a quedar plasmada el nombre de la institución. En este caso, pues Universidad Pedagógica Francisco Morazán. Y en los siguientes, el renglón me va a quedar, perdón, aquí de 7 cuando yo venga y haga líneas guías. ¿Qué son las líneas guías? Las líneas guías las tenemos que hacer de preferencia con el H más grueso que nosotros consigamos. Generalmente creo que el más grueso es el 3H. Si lograran encontrar un 4 o un 5H, excelente, pero creo que es uno de estos. Creo que hay hasta el 5. Y en el B sí creo que hasta el 7 pueden encontrar, pero con el H vamos a dibujar líneas guías. ¿Qué son líneas guías? Es restar 1 milímetro a cada parte del renglón para poder apoyar nuestra letra en ese punto. Entonces va aquí, tenemos 9, quitamos 1 milímetro para arriba y ahí vamos a trazar con la escuadra o con el lápiz. Vamos a trazar otro semirenglón, que es donde va a ir el tamaño de la letra. La línea guía marca el tamaño de la letra, o sea, es hasta el máximo donde podrían llevar mis letras. O sea, es el tamaño de las letras.
pero me estoy dando a entender. Entonces aquí yo tengo esto. Y entonces yo ya tengo un renglón. ¿Por qué razón debe ser un lápiz que deje marca? Porque yo ahí voy a ir, ya sea con mi lápiz HB o con un B, o un B o 2B, voy a escribir lo que llamamos el nombre de la institución. Recomiendo que ustedes hagan letra mayúscula, molde mayúscula. ¿Por qué? Porque nos va a evitar un montón de cosas como el uso inadecuado de las letras de molde. Muchas veces en minúscula la gente se enreda más. Entonces, en un letrero que vayamos a hacer, importan dos cosas. Uno es la traza, otra es el ancho y alto de la letra, son importantes. Como por ejemplo, vengo yo y voy a escribir la palabra universidad. Entonces voy a decir, vengo aquí y entonces el alto ya no me tengo que preocupar porque ya tengo definido mi alto. Ahora me tengo que preocupar que todas las letras lleven este ancho. Vengo con la N. Vengo con la N. Podríamos hacerla de esta forma. Universidad. Nos faltaba esta D. Ahora, veamos la escritura. Si ustedes comparan la letra que ya se mira un poco delgadas, sería esta R, que quedó un poco delgada, pero que hay espacio para corregirla, no hay problema. Si ustedes pudieran comprar lo que se llama una plantilla de borrar, hay muchas plantillas de borrar para mejorar estos asuntos, para no borrar todo. Por ejemplo, aquí borré la S, pero con una plantilla de borrar ustedes evitan ese problema. Entonces voy a poner un poco más ancha la R y voy a dejarlo de esta forma así. Entonces, si ven, entonces, ¿qué vamos a hacer? Que de pulso nosotros podamos hacer la escritura, universidad, pedagógica, Francisco Morazán. Aquí podemos borrar esta letra y hacerla un poco más ancha. Me queda un poco delgadona. Vamos a corregir ahí. Entonces yo ya tengo esto. ¿Qué pasa con el resto de renglones? Esta letra ya me quedó midiendo. Si yo resto 1 y 1 a 9, me queda con una altura de 7 milímetros. ¿Estamos claros? Ahora,
El resto en la parte de abajo yo voy a hacer una distribución. Ahora a los 184 que me sobraban, yo voy a hacer una distribución. Voy a hacer hasta 7 y de esos 7 yo voy a distribuir de manera que me queden uniforme. Voy a dejar a 1.5, luego aquí voy a dejar otros 7 de aquí para acá y el resto me va a servir para escribir el nombre del dibujo que yo estoy ejecutando. En este caso voy a dejar 3.5, voy a dejar en este punto 7 y 7. Esto, como les digo, es caprichoso porque depende de las instituciones o cómo lo quieran hacer. Por eso yo no quiero meterlos en camisas como de muy rígidas. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a cambiar el lápiz y vamos a agarrar un 3H y voy a llegar hasta aquí por vientre. ¿Para qué? Para ver la perspectiva de cómo me va a quedar los renglones. Sí, podría ser así, de esta forma. Incluso podríamos dejar a menos y dejar solo para escribir otro tipo de nomenclatura. Por eso les digo, esta parte es bien caprichosa. Sí me interesa que por lo menos esto se vea bien. ¿Qué podemos escribir aquí? Bueno, aquí podemos escribir a la unidad que pertenecemos. Recordemos que vamos a restarle a 7, le vamos a restar 1 milímetro y 1 milímetro. Luego a 7, 1 milímetro y 1 milímetro. Luego a 7, 1 milímetro y 1 milímetro. ¿Sí? Y ya tenemos ahí las para líneas guías. Para hacer las líneas guías. Restamos 1 milímetro y 1 milímetro. 1 milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro y 1 milímetro. Y luego venimos y construimos líneas guías. Líneas guías, ¿para qué? Le voy a explicar ahorita para qué. Bien, entonces, cuando ya hemos hecho otras dos líneas guías, ya esto nos queda de 5 milímetros en comparación de esta que vale 7. Entonces, ¿qué vamos a escribir ahí? Vamos a cambiar este 3H por uno 2B, que era el que usamos para escribir aquí, que podría ser 2B o podría ser el HB. La diferencia casi no es mucha, habría que ser muy experto para notar la diferencia entre el 2B y el HB, pero vamos a llenarlo con el HB. ¿Y qué vamos a poner aquí? La unidad a la que pertenecemos. Vamos a poner unidad. Esto, como les digo, se vuelve un poco caprichoso al respecto de las instituciones. Por eso es que no estamos exigiendo mucho, pues. Y vamos a poner aquí unas letras que vamos a poner eti, qued. Eti, qued, que es a donde nosotros pertenecemos. Recuerden que hay eti presencial, o sea, la gente que está en la unidad presencial, que es diferente a nosotros, ¿va? Entonces tenemos eti, qued. ¿Qué más podría seguir? Bueno, esto lo vamos a dejar para poner el nombre del dibujo. Podría ser un poco más grande, eso va a depender de lo que queramos hacer. Por ejemplo, podríamos poner aquí
la palabra sólidos en isométrico, en centrado o separado. Generalmente cuando ya se presenta en cajetín, no se hace aquí en el medio, no se le dibuja nada. Se deja para resaltar que es diferente a las otras cosas, ¿va? A los otros elementos que hay. Entonces aquí podemos escribir solo, ya no voy a hacer lo voy a hacer aproximado, sólido, sólidos. Sin línea guía uno mira que, mire cómo van las letras, entonces por eso la importancia de que nosotros hagamos la línea guía. Por ahora que estamos manual, tenemos que poner la línea guía. Esa es una cosa importantísima. Esperamos que ustedes en el dibujo 1 hayan aprendido. Si lo hacemos hacia el cálculo, miren las variaciones que hay. Entonces esas variaciones pues se evalúan y se dan puntaje. Yo lo hice ahorita con el HB, así en el aire. Ahora, ¿qué utilizaríamos para lo restante? Bueno, en lo restante podría ir la palabra reviso o revisa y abajo dibujó o dibuja. En este caso, pues, quien revisa, solo vamos a dar el apellido aquí, el apellido mío. Voy a escribir todo el nombre. Bueno, al menos un nombre y un apellido. Eso es lo que podría hacer. Carlos Jiménez. Si ustedes ven, pues generalmente no ajusta como para escribir mucho, miren. Entonces, con un apellido calificativo que sea diferenciado entre los alumnos o por uno, entonces podríamos trabajar de esa forma. Bueno, volviendo a la parte de lo que es el cajetín, y explicaba como retroalimentación que yo lo hice de 30, dividí el primer renglón hasta aquí en 9, de aquí a aquí en 7, de aquí a aquí en 7 y de aquí a aquí en 7. Luego hice una distribución, el primer renglón completo para poner el nombre de la institución. Luego tenemos que esto lo vamos a dividir de aquí hacia acá 7, de aquí hasta acá 7 y vamos a dejar 3.5 y 3.5, 3.5 a 3.5 y luego lo rellenamos de esta forma. Unidad, nosotros pertenecemos a DETICUED, revisada por, en este caso, el profesor Jiménez. ¿Quién dibuja? El alumno. El nombre o apellido que no sea muy común. Si hay, por ejemplo, 2 Cascos o 2 López, sería poner algo que los diferencie. Entonces, aquí sería más que todo un apellido de planta, un apellido que se pueda diferenciar entre la cantidad de estudiantes. Luego, hice esto para que ustedes diferencien que si uno rellena una letra, no es lo mismo como hacerla de un solo salto. Aquí la rellené yo como a manera de querer corregir. Eso está malo. O sea, esto no debe de suceder, que tenga doble trazo la letra, o un solo trazo, o mejor no hacer nada. Entonces, esta es solo como ejemplo. Vamos a borrarlo. Vamos a borrarlo. Un truquito es de borrador común. Siempre es bueno tener un auxiliar. Yo siempre, cuando ya miro que está muy redondo, lo corto y lo voy acomodando para que me ayude a revisar y que no borrar otra cosa que no sea lo que yo tengo. Entonces vuelvo aquí. Voy a escribir una sola letra, sin pasones ni nada.
2. Vemos la diferencia entre la letra anterior y esta que está quedando aquí. Una sola. Luego tenemos la fecha. La fecha se debe de escribir de esta forma, usando plecas, el día, el mes y el año. Luego la escala. Recuerde que esto va a cambiar, podemos reducir, podemos aumentar. Y las medidas, siempre a mí me gusta poner las medidas en milímetros. Entonces, vuelvo al tema. Una de las cosas que uno debe de mantener es el aseo. Recordemos que esta parte también la vamos a cortar con la tijera. Vamos a venir y vamos a recortar esa parte. Esa parte no nos sirve para el hecho del dibujo que vamos a hacer ahí. Esto podría ser al final de terminar todo. Esto no es una camisa de fuerza cortarlo ahora, pero nosotros tendríamos que cortar aquí. Aquí tendríamos que a 297 milímetros, o sea, 297 milímetros. Y ahora sí, ya podemos considerar que el formato es un formato A4 con su respectivo cajetín. Recuerden, esto es un capricho de cada institución. Cada institución o cada diseñador lo hace. Generalmente a mí me ha gustado esto porque me queda bastante espacio como para dibujar. Entonces yo solo le robo 30 milímetros al formato y entonces yo puedo, este espacio es para dibujar, yo lo tengo para dibujar, aquí puedo hacer lo que yo quiera. Entonces si hay alguna duda, alguna pregunta, pueden hacerla. Gracias.